Vamos a por ese análisis del Raw del 16 de septiembre del año 2019, creo que fue un gran show y que merece la pena analizarlo. Eso sí, antes de empezar, recordarte que te puedes suscribir al canal justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, que vamos a seguir con los análisis. Y empezamos. Raw desde Memphis, Tennessee comenzaba con un Seth Rollins que hizo la promo inicial. El campeón universal se encargó de hablar hacia los fans para recordar un poco lo que dio de sí su noche en Clash of Champions. Una noche que fue de menos a más, como es cierto. La verdad que es que perdió los campeonatos en pareja, pero luego retuvo con contundencia contra Braun Strowman después de aplicarle varios Curve Stone. Repasó Seth Rollins que, después de ganar con tanta contundencia, no hará falta que tenga una revancha a Braun Strowman en un largo periodo de tiempo, lo cual es positivo porque nos quitamos de ver más a Braun Strowman en la órbita titular. Después de eso repasó lo que le viene por delante, que se enfrenta pues contra Bray Wyatt, contra el Joey Wowie. La gente se puso a cantar Joey Wowie de fondo y justamente fue interrumpido Seth Rollins por a Firefly Funhouse. En ella apareció el conejo diciendo a Seth Rollins que antes de que sea demasiado tarde que corra, y lo dicho, Bray Wyatt apareció para decir a Seth Rollins que cometió muchos errores en el pasado, que se han olvidado de ellos la gente, pero que The Fiend no se ha olvidado de ello, de todos los errores que cometió en el pasado. Por eso dice que ya le demostró ayer lo que podía llegar a pasarle y que esta misma noche podría volver a demostrárselo al propio Seth Rollins. Así que promo de Bray Wyatt para dejarnos claro lo que venía esta noche por delante, que iba a aparecer de nuevo The Fiend, ¿no? Desde el primer minuto del programa, desde el inicio nos decían que estuviéramos atentos porque The Fiend podía volver a aparecer para demostrar a Seth Rollins lo que le iba a suceder. Así que eso te invitaba a quedarte en Monday Night Raw. Al final este nuevo Bray Wyatt como The Fiend es algo que queremos ver todos, yo creo, de forma evidente, y que Bray Wyatt diga al inicio del show que va a aparecer o que le puede demostrar a Seth Rollins lo que le puede venir encima es un buen cebo para que te quedes viendo todo el programa de Monday Night Raw. Después de eso nos anunciaron las luchas del programa. La verdad que es que se veían al revés, cosa que fue bastante llamativa porque sonaba de fondo la música de la Firefly Funhouse. Realmente mucha gente pensaba que fue un error de WWE, pero está claro que lo hicieron a posta. Yo creo sobre todo porque la pose de Bray Wyatt cuando va a hacer su finisher, la hermana Abigail, es al revés, y yo creo que por eso lo hicieron básicamente, porque al final yo creo que lo hicieron adrede. Incluso al final del programa se ve un copy de la Firefly Funhouse que aparecía al revés y al derecho, cosa que no dejaba evidente que había sido aposta ese inicio de programa. Luego Braun Strowman fue entrevistado en backstage, dijo que quien saliera al ring pues iba a recibir sus puños, a Get the Hands, como dice él siempre, y justo salieron al ring Dolph Ziggler y Robert Roode acompañado de The Revival para celebrar sus títulos como campeones por pareja. Salieron a celebrarlo justamente al ring y apareció Braun Strowman para acabar con ello. La verdad que es que no tiene mucho sentido que aparezca Braun Strowman para quitarle credibilidad de buenas a primeras a todos los campeones por pareja que tiene la empresa, pero bueno, es una decisión que tomaron. Realmente, si Braun Strowman es face, no sé por qué aparece. Si fueras heel, pues puedo entender que no te haya gustado la derrota, pero es que The Revival ganó, que sí, que es cierto que le quitó la rodillera al propio Xavier Woods, pero realmente ganó de forma pues que fue limpia, que tampoco hubo ningún tipo de problema, y luego también con Robert Roode y con Dolph Ziggler ganaron de forma limpia también a Seth Rollins. Por lo tanto, no entiendo por qué está ardido Braun Strowman, por qué salió justamente al ring a atacarles, pero bueno, que salió, y así acabó pues este segmento del programa, que sinceramente no tenía mucho sentido, que sinceramente no me gustó. No sé para qué Braun Strowman se mete a atacar a los campeones cuando realmente son los campeones, no tiene sentido, son campeones, déjales allí que por lo menos mantengan su credibilidad intacta, no que Braun Strowman acabe con ella para nada. Ya luego vimos a Alexa Bliss con Nikki Cross precisamente en el backstage. Anunciaron luego la lucha entre Alexa Bliss y Nikki Cross contra Sasha Banks y contra Bayley. Comentaba Nikki Cross a Alexa Bliss precisamente que ellas sí que son amigas de verdad, no como Sasha Banks y Bayley, que su amistad es una basura. Por lo tanto, promo de ambas para calentar un poco el combate que se venía luego por delante. Y nos íbamos ya a la primera lucha del programa. TOC se enfrentaba a The Viking Raiders acompañado de Cedric Alexander, una lucha de dominio face durante casi todo el combate. Sobre todo destacó Cedric Alexander atacando a AJ Styles durante el inicio de la lucha. Finalmente pues se produjeron ya los relevos, vimos como Luke Gallows y también Carl Anderson pues acabaron con los Viking Raiders, y finalmente AJ Styles acabó con Cedric Alexander con un fenomenal forearm. Después de ese final, después de que ganaran TOC y esta lucha, pues siguieron atacando los Viking Raiders a TOC, y en efecto pues finalmente se armó el brawl, se pusieron a luchar fuera del ring. Luke Gallows y también Carl Anderson acabaron derribados por los Viking Raiders, y finalmente se quedó AJ Styles con Cedric Alexander en el ring. Cedric Alexander se llevó un Super Style Clash desde el esquinero para que finalmente AJ Styles quedara triunfal sobre el ring. Espero que acabe ya de una vez por todas esta rivalidad, porque yo creo que no tiene mucho sentido cómo se construyó, porque ya vimos cómo AJ Styles ganó en el pay-per-view sin problema en el kickoff a Cedric Alexander. Los Viking Raiders es cierto que les ha humanizado un poco más en Monday Night Raw, porque hace unas semanas le veíamos cómo eran invencibles, y en efecto victoria para AJ Styles, y que encima luego también queda por encima del resto, aunque no sería la última aparición de TOC en este show. Tras ello aparece R-Truth viendo el museo de baloncesto de Tennessee, y ahí aparece el alcalde Glenn Jacobs, el alcalde Kane, ¿no? Que aparecía con ese traje, la verdad que es que muy bien vestidito, tal, muy elegante, y le daba la bienvenida a R-Truth, y R-Truth le confundía primero con Larry Bird. La verdad que es que un buen segmento de R-Truth que nos dejaba claro que iba
conocer un poquito las instalaciones de Tennessee con el alcalde de la ciudad, con Kane, que sí, que realmente en la vida real Glenn Jacobs es el alcalde de Tennessee. Y por fin tuvimos la final de King of the Ring, esa lucha entre Baron Corbin y Chad Gable, una lucha que en principio se iba a producir en Clash of Champions, pero no sé por qué motivo, quizá por falta de tiempo, la cambiaron a Monday Night Raw. Se enfrentaban ambos luchadores y fue una lucha bastante interesante. Me gustó Chad Gable atacando la pierna de Baron Corbin muy dominante, combate underdog clásico, con un Baron Corbin dominante, con un Baron Corbin brawl contra un underdog, como el caso de Chad Gable, pero aún así Chad Gable poco a poco se hizo fuerte atacando la pierna de Baron Corbin. Un momento en el que yo creo que todo el mundo pensó que el combate iba a acabar, que fue cuando le hizo un ankle lock a Baron Corbin en el centro del ring. Estaba Baron Corbin muy lejos de la cuerda y parecía que en cualquier momento se iba a rendir. Chad Gable lo tenía en sus manos, pero finalmente no lo consiguió. Después de aquello, después de que Baron Corbin llegara a las cuerdas, hizo un Enough Days para llevarse la victoria y para proclamarse Rey Baron Corbin, el nuevo Rey Corbin. La verdad que es que creo que le viene bien a su personaje este tipo de distinción. Creo que Baron Corbin como heel es diferente al resto, es un heel muy odiado por toda la gente. Creo que debe mejorar su nivel en el ring, pero al final que pertenezca a la autoridad como antes cuando era el alguacil o cuando por ejemplo fue manager de Monday Night Raw. Pues creo que le vino bien a su personaje y creo que ahora siendo Rey también le va a venir bien porque le da un toque de distinción, un toque de autoridad a este Baron Corbin que se impuso en este torneo. Veremos a ver por dónde va este King Baron Corbin. Me gustó la decisión, sinceramente. Creo que tiene que mejorar en el ring, pero me gustó mucho porque además tampoco ibas a darle de nuevo la victoria a otro underdog, como ya pasó pues por ejemplo con el tema Johnny Gargano en NXT, como pasó con Becky Lynch en WrestleMania o como pasó por ejemplo con Kofi Kingston también en WrestleMania. No puede ganar siempre el underdog y yo creo que WWE tomó una buena decisión, reforzó el personaje de Baron Corbin y creo que para Chad Gable también es un buen momento porque ahora se ha centrado la atención también en él después de esta derrota y creo que ahora puede desarrollar bien su personaje, que es un poco plano. Es cierto que Chad Gable es buenísimo en el ring, tiene muchísimo talento, pero su personaje tiene muchas lagunas, es un personaje que no tiene gran cosa, que sí, que es un poco plano, que le gusta luchar tal, pero tampoco tiene nada más. Ahora es el momento de que Chad Gable desarrolle su personaje y empiece pues poco a poco a tener importancia dentro de la escena midcard para finalmente conseguir algún título midcard y poco a poco ir creciendo como estrella. Creo que es una buena decisión darle la victoria a Baron Corbin, también hacer finalista a Chad Gable y que a partir de ahora pues Chad Gable tiene una buena oportunidad, tiene ahí un poco el spotlight para pues llegar a donde él quiera, o por lo menos para demostrar de lo que es capaz. Veremos a ver cómo desarrolla su personaje a partir de ahora el bueno de Gable, pero dicho, gran lucha y gran decisión, larga vida al Rey Baron Corbin. Y luego tuvimos el peor segmento del programa, Street Profits junto a María Kanellis y también Mike Kanellis hicieron una fiesta para desvelar de qué género era el hijo del que está embarazado María Kanellis. Finalmente María dijo que el género de su hijo era un hombre, pero también dijo que el padre no era Mike Kanellis, sino que era Ricochet. Ricochet llegó diciendo, ¿cómo voy a ser yo el padre si estoy con Casey Catanzaro? Vamos a ver, pero que es que no tiene ningún tipo de sentido, tal. Y María Kanellis dijo que sí, tal. Y bueno, pues dijo Mike Kanellis que se enfadó mucho, que se veían las caras en el ring, y lo he dicho, se vieron las caras en el ring. Ricochet dijo, oye, que yo no soy el padre, tal. Y aún así Mike Kanellis pues se enfrentó a él. Fue una lucha cortísima, yo veo Mike Kanellis a Ricochet, se marchó Ricochet y apareció María diciendo, bueno, realmente Ricochet no era el padre, tal. Y en ese momento pues justamente cortaron la emisión para que apareciera la Firefly Funhouse. Apareció Bray Wyatt diciendo que tenía que poner nuevos cuadros a su muro de amigos, a su muro de la amistad, donde se veía leyendas en las que había atacado con el mandible Crab. Y después de eso pues volvía la conexión a Raw, donde aparecía María Kanellis y en efecto decía que Ricochet no era el padre, sino que el padre era Rusev. Aparecía Rusev, regresaba Rusev, que llevamos sin verlo en televisión mucho tiempo. Aparecía con ese nuevo atuendo, con ese bigotillo que parecía un actor porno de los años 90, Alexander Rusev, madre mía del amor hermoso. Aparecía al ring para enfrentarse a Mike Kanellis, le atacó. La verdad que es que Kanellis dijo que no quería enfrentarse, que ya estaba cansado de todo esto, pero aún así Rusev fue a por él, un Rusev por cierto más delgado, más definido. Le vimos que el tío se ha cuidado en estos meses que ha estado fuera, atacó a Mike Kanellis y en efecto luchó contra él, y en efecto Rusev Matchka finalmente le hizo el finisher y se llevó la victoria sin ningún tipo de problema con ese accolade, el propio Rusev ante Mike Kanellis. Lo que no sabemos es si ahora Rusev es el padre, qué pasa con Lana, ¿no? Cosa que también pues no tiene mucho sentido, es decir, han acusado de ser padre precisamente a dos luchadores que tienen pareja dentro del roster y que es todo por todos conocido, Ricochet con Casey Catanzaro, aunque está en NXT, y luego también pues Rusev con Lana. Pero bueno, que en efecto volvió Rusev, que es una nota positiva, por lo menos volvemos a ver a Rusev. Creo que vuelvan poco a poco luchadores que estaban en el limbo, como fue el caso de Luke Harper hace unos días o como es el caso de Rusev, pues es una buena decisión por parte de WWE. Hay que utilizar a todo el roster como debe ser, y si no, pues les deja salir, les libera, como también debe ser, ¿no? Tras ello vemos al alcalde Glenn Jacobs, al alcalde Kane, enseñarle a R-Truth del estadio del equipo de fútbol americano de la ciudad de Tennessee, y en esto aparece pues un agente y le desvela a Kane que esta gente es árbitro y le hace el paquetito para llevarse la victoria y convertirse en nuevo campeón 24/7. Le quita a Kane el campeonato a R-Truth, a pesar de que en la televisión dijeran que era el alcalde Glenn Jacobs el que se hacía campeón, pero lo dicho, que R-Truth perdió el título
contra Glenn Jacobs. Ya después de aquello tocaba seguir la acción en el ring, luchaba Cesaro contra Rey Mysterio, un Cesaro con un nuevo atuendo, con unos pantaloncitos ahí de color granate, que dije, pero madre mía, Cesaro, ¿a dónde vas con esa ropa? También ahí va con una chaqueta, con deportivas, no sé, un nuevo Cesaro. Yo no sé hasta qué punto pues este atuendo le vino bien. A mí personalmente me parece un poco ridículo, quizás esté más acostumbrado al Cesaro clásico, con ese pues bañador clásico, ¿no? No con este tipo de pantalones, pero bueno, que se enfrentaba a Rey Mysterio. Fue una lucha corta, pero fue muy buena. Cesaro y Rey Mysterio son muy buenos sobre el ring, se han enfrentado ya muchas veces. Creo que este tipo de luchas pues son de relleno, no van a ningún sitio, pero bueno, no sé, a ver qué pasa con este nuevo Cesaro. Finalmente Rey Mysterio se llevó la victoria y Cesaro se quedó bastante sorprendido. La verdad que es que Cesaro es una pena, porque a mí me parece de los mejores luchadores en el ring, de los mejores de la empresa, y no sé, sigue lloveando, sigue siendo un luchador que es totalmente irrelevante dentro del main roster. Ojalá tenga de nuevo importancia, porque se lo merecen. No sé si volviendo Simus, volviendo a fundar Tebar o qué, pero de momento como luchador individual bastante flojo. Y con estos pantalones, madre mía, no te quedaban bien, Cesaro, no te quedaban bien. Victoria para Rey Mysterio, que de momento pues se vuelve a reencontrar con la senda del triunfo después de haber pasado por esa mala racha con el tema de que se iba a retirar y demás. Y aparecía Bray Wyatt, ponía un cuadro de Seth Rollins en la pared después de haberle atacado, pues por supuesto que se añadía a ese grupo de amigos. Y luego hacían su regreso Author of Pain a televisión. Aparecían vestidos de trajes, sin manager, aparecían hablando muy serio, parecían malos de película japonesa. Es decir, tú los ves y decías, pero ¿estos qué son? ¿Yakuzas o qué son? Pero bueno, decía que ninguna pareja en el roster de WWE tenía lo suficiente como para enfrentarse a ellos, demostrando que tenían un nuevo gimmick, una nueva caracterización, que ya no eran los Author of Pain que iban con chalecos y demás. La verdad que es que yo creo que les hizo mucho daño renunciar a Paul Ellering como manager cuando llegaron al main roster, y en efecto tenemos una nueva caracterización, un nuevo personaje por parte de los autores del dolor, de los Author of Pain. Y después de eso nos tocaba la lucha por parejas. Sasha Banks y Bayley se enfrentaban a las campeonas actuales, es decir, las primeras campeonas por pareja contra las campeonas actuales, Nikki Cross y también Alexa Bliss. Una lucha que empezó con Alexa Bliss pues luciéndose, haciendo grandes movimientos, muy pero que muy buenos. La verdad que es que Alexa yo creo que se ha quedado un poco en stand-by, ya no es ni heel ni face, y al final pues la dejan lucirse un poquito en el ring. Después yo le di el cambio a Nikki Cross y en ese momento apareció Bayley para atacar fuera del ring a Alexa Bliss, precisamente en su pierna. La estampó contra las escaleras metálicas y Alexa Bliss se quedó fuera de combate, siendo atendida por los médicos. Por lo tanto era Nikki Cross sola contra Sasha Banks y Bayley. La verdad que es que fue una lucha en desventaja, y en ese momento volvimos como Nikki Cross aún así plantó cara a las dos luchadoras, pero en efecto finalmente no fue capaz de hacerse con la victoria. Se la llevó Sasha Banks con un bank statement que hizo rendir a Nikki Cross, pero así vimos a Nikki Cross como aprovechó cada momento para tener importancia, para por lo menos plantarles cara, para aprovechar cada minuto de televisión como hace siempre. Y lo dicho, victoria para Sasha Banks. Después de aquello pues se quedan Bayley y Sasha Banks y aparece Becky Lynch corriendo con una silla para confrontar a Sasha Banks y Bayley. Están las tres con una silla y en ese momento se ponen a pegarse Sasha Banks y Becky Lynch, pues no sé, parecía eso Star Wars, es decir, se pusieron a pegarse silletazos la una a la otra en un segmento que digo, ¿pero qué hacen? ¿Pero qué están haciendo las tías ahí pegándose silletazos? Silla contra silla, pero que no servía de nada, y lo dicho. Aparece Charlotte Flair justamente también, aparece por cierto en tacones, y va Bayley corriendo por ella, y Charlotte Flair, como sin comerlo ni beberlo, como sin despeinarse, le hace un Big Boot en tacones. ¡Ole tú, Charlotte Flair! ¡Qué alegría! Venga, fiesta de las Four Horsewoman. Y en efecto, luego llega Charlotte Flair y también pues atacan a Sasha Banks a silletazos, y finalmente pues Bayley y Sasha Banks acaban tiradas en el suelo, Becky Lynch y Charlotte Flair celebrando, la gente de Tennessee gritando Becky, Becky. Y victoria en este brawl, victoria en este confrontamiento para Charlotte Flair y Becky Lynch. Sasha Banks y Bayley acaban por el suelo. Las cuatro jinetes que siguen enfrentadas, más que las cuatro jinetes, deberían llamarse las cuatro jinetes de la silla, porque siempre aparecen constantemente con sillas. Y nada, ya después de eso aparece Sasha Banks retando a Becky Lynch en un combate en la celda infernal de cara a Hell in a Cell, para pues que se enfrente por el campeonato femenino. Justo después aparece el nuevo campeón 24/7, el alcalde Glenn Jacobs en limusina, y tiene a R-Truth encima del coche. En cuanto baja Glenn Jacobs, baja R-Truth corriendo, le hace el paquetito y recupera su campeonato 24/7. Lo llamativo es que después le iba a hacer un choke slam, pero le dice a R-Truth que no se lo haga tal, y finalmente se relaja. Glenn Jacobs, el alcalde, dice que es cierto que esto es Monday Night Raw, y en efecto finalmente pues recupera su título R-Truth. Muy grandes estos segmentos, sin duda alguna, muy pero que muy divertidos. Ya después aparece también Becky Lynch en backstage y acepta el reto de Sasha Banks, pero dice que no va a enfrentarse a ella, sino que lo que va a hacer es destruirla en la celda infernal. Por lo tanto tenemos segundo combate anunciado para Hell in a Cell. Ya conocíamos el de Bray Wyatt como The Fiend contra Seth Rollins por el campeonato universal, y ahora tenemos este otro entre Sasha Banks y también Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw en la celda infernal. La pareja Rollins y Becky Lynch lucharán para defender sus títulos en la celda infernal de cara a Hell in a Cell. Y ya nos quedaban dos luchas. La primera era la de Lacey Evans contra Dana Brooke. Es una suerte ver de nuevo a Dana Brooke en el ring. Todo el mundo habla maravillas de ella. Es la primera que llega al Performance Center, la última que se va. Es una currante, según dicen en WWE. Se enfrentaba a Lacey Evans. Una lucha rápida, una lucha dinámica. A mí me sorprendió para bien. No esperaba tampoco gran cosa de esta lucha y fue entretenida, y finalmente se hizo con la victoria Lacey Evans después de pegarle el puñetazo y luego también pues hacer un sharpshooter, quizá pues un poco para calentar su rivalidad con Natalya
en estas últimas semanas, ¿no? Hemos visto cómo se ha enfrentado a Natalya y finalmente, lo dicho, puñetazo, sharpshooter para hacerse con la victoria. Buena lucha por parte de ambas. Dana Brooke se merece tener más importancia dentro de la programación de WWE y lo voy a decir muchas veces, pero bueno, ¿qué es la realidad? Si ya nos íbamos al main event del show, la verdad que es que era un main event donde esperábamos que algo pasara, no que fuera una lucha limpia. Se enfrentaba a Seth Rollins contra Robert Roode. Yo creo que todo el mundo esperaba aquí, pues lo primero, que interviniera Dolph Ziggler y lo segundo, que apareciera The Fiend, y finalmente fue mejor casi de lo que esperábamos. Lo dicho, lucha buena entre Seth Rollins y también Robert Roode, con alguna que otra interrupción por parte de los Ziggler, pero finalmente no influye demasiado en el combate, y en el momento en el que Seth Rollins tenía la victoria después de aplicar el curva estómago a Bobby Roode, aparece Dolph Ziggler, se sube al ring y ataca a Seth Rollins para evitar que le haga la cuenta. Por lo tanto, queda intacta la credibilidad de Robert Roode, el cual, como ya sabemos, con un Glorious DDT derrotó a Seth Rollins, derrotó al campeón universal para hacerse campeón por parejas Robert Roode. Y lo dicho, empezaron a atacar tanto Dolph Ziggler como Robert Roode a Seth Rollins. Se unieron a la fiesta TUC, no sé qué pintaban ahí TUC, pero bueno, que se unieron. Sinceramente yo hubiera hecho que apareciera, pues por ejemplo, The Revival, ¿no? Pero bueno, que estuvieran entre los 5 atacando a Seth Rollins, que si Style Clash, que si Super Kick, y la verdad que es que Seth Rollins no tenía ningún tipo de ayuda. Yo en ese momento dije, oye, ¿por qué no aparece Cedric Alexander, los Viking Raiders, que se han enfrentado ya a TUC durante el show? O que aparezca Braun Strowman, que era el compañero de Seth Rollins y que también se ha enfrentado antes a Dolph Ziggler y a Robert Roode. Pues bueno, no aparecía nadie, no tenía sentido. Es decir, están atacando los rivales de otros luchadores a Seth Rollins y nadie sale a confrontarles, cosa que me pareció rarísima porque normalmente los face salen a ayudar a Seth Rollins. Y en esa finalmente apareció Kane, el cual pues despachó un poco el ring, atacó a todos, a TUC, también a Robert Roode y Dolph Ziggler, acabó con todos, Chokeland para todos, Chokeland Party, podría llamarse eso. Kane, que estaba por supuesto en Tennessee, en su ciudad en la que es alcalde, pues se llevó una gran ovación, pero realmente, aunque aparezca Kane, debería haber aparecido otro luchador, porque no tiene sentido que durante el show hayas pues poco a poco avanzado en otras rivalidades y demás, y de repente en este main event no salga nadie a ayudar a Seth Rollins. Pero bueno, que lo dicho, que finalmente Kane se quedó pues por encima de todos dominando, Seth Rollins tirado en el suelo, y en ese momento, cuando Kane iba a hacer la llamarada esta que hace para acabar, se apagaron las luces y apareció The Fiend. Y el momento en el que aparece The Fiend, es decir, es brutal, porque está Kane, que mira para adelante y de repente aparece la cara de The Fiend justamente detrás. Mucho miedo de ese momento, fue brutal. Y lo dicho, que finalmente hace el mandible craft a Kane, cuando decía que tenía que buscar nuevos amigos para su muro, quizás se refería a esto, y cuando decía Seth Rollins que tenía que enseñarle más cositas, que tenía que enseñarle más cosas durante el show de US, se refería también a esto. Por lo tanto, The Fiend, Bray Wyatt, cumpliendo con lo prometido. Me parece brutal que tenga esta continuidad sus promos, es decir, al final sus amenazas finalmente se acaban cumpliendo, cosa que es genial. Y lo dicho, mandible craft para Kane, como han hecho otras leyendas, Kane que se queda tirado en el suelo, y el show cierra con Bray Wyatt, con The Fiend, poniéndole la cara justamente en la cara a Seth Rollins. Un Seth Rollins intimidadísimo en el esquinero. Acaba así el programa y finalmente entre el copy final de la Firefly Funhouse, brutal ese cierre de programa, brutal ese cierre de Monday Night Raw, que para mí fue espectacular. Es decir, la puesta en escena de Bray Wyatt como The Fiend es brutal, y cómo atacó a Kane, cómo apareció por detrás y luego también cómo puso la cara frente a la de Seth Rollins fue espectacular, de verdad. Gran show, realmente le pongo 2 peros. Lo de Mike Kanellis y María no me gustó para nada, creo que se equivocaron rotundamente, sobre todo por encima de todo no me gustó lo de Braun Strowman atacando a los campeones por pareja. Eso no tenía ningún sentido. Además también lo de los silletazos ahí, silla contra silla, fue un poco pues triste, pero bueno, que aún así me pareció un gran Raw, un gran show, gran calidad en el ring, nuevos luchadores que vuelven después de haber estado mucho tiempo sin verles, como otros Pain, como también Rusev, nuevas rivalidades que empiezan, otras que acaban, y también vemos a un The Fiend que poco a poco sigue construyendo su personaje y su credibilidad para Hell in a Cell, al igual que la lucha femenina que también se va a producir en Hell in a Cell entre Sasha y Becky Lynch. Por lo tanto, yo a este Raw le pongo un 9/10. Casi se merece un 10, pero aún así creo que tiene algunas cosas en las que debe mejorar, y me gustaría conocer un poco qué opinas tú acerca de este Raw. Lo puedes dejar abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos al siguiente análisis. Chao. Invincible.